Y vamos a comenzar con una charla magistral. Ya está con nosotros acá en nuestra universidad la investigadora Diana Mafía. Ella es doctora en filosofía y es académica de la Universidad de Buenos Aires, quien desde el año 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. La doctora Mafía hoy día nos presentará una charla magistral denominada Epistemología feminista, de obstáculos de la razón a razones de la violencia. La recibimos con un cariñoso aplauso y comienza nuestro congreso. ¿Cómo está? Muchas gracias. Qué hermoso ver todo este público. Muchas gracias por esta invitación al INES. Muchas gracias por la hospitalidad a la Universidad de Talca, en la persona de su rector, y al Ministerio, la Subsecretaría, la agencia. Realmente es muy emocionante estar acá por diversos motivos. En parte, por ver que se está promoviendo la ciencia, la tecnología, la innovación con perspectiva de género y desde mi punto de vista con perspectiva feminista, un poquito más allá de la perspectiva de género, un poquito más allá. Voy a dejar un vasito de agüita ahí. Un feminismo incluyente que signifique... Miren, todo esto estaba preparado para que la vista de todas ustedes y todos ustedes estuviera en una pantalla. Reflexionemos sobre eso. Como soy analógica y traje papeles, entonces acabo que cerrar la computadora, apagar, bajar la pantalla. Estamos acá, con una enorme alegría por acompañar este crecimiento enorme que está teniendo en general la investigación en Chile y las mujeres en Chile. Vengo siguiendo desde el 2018 este proceso en las universidades extraordinario. Y también tengo que decir, con un poquito de melancolía, si se me escapa un lagrimón, es porque hace 6 meses que han arrasado el sistema de ciencia y técnica y el sistema de equidad de género en mi país, en Argentina. Así que también da mucha angustia pensar cuánto cuesta construir y qué rápido se destruye todo. Entonces, pienso que estos proyectos en los cuales se han involucrado y que están extraordinarios, este trabajo en red, este trabajo cooperativo, con otras lógicas que no son ni el individualismo, ni la competencia, ni el pensar en una carrera en la cual son sujetos que compiten en lugar de ser una comunidad que crece conjuntamente y donde el poder circula de otras maneras. No hay un poder piramidal, sino que esa red permite protagonismos diferentes para fortalecer el trabajo en común. Todas esas quizás metáforas que aplicamos a las relaciones de poder, pero que venimos trabajando desde el feminismo y el movimiento de mujeres hace tanto tiempo. Esto se ha creado, hoy van a tener seguramente la exposición de todos estos resultados, y hay que pensar muy firmemente cómo sostenerlos, cómo mantener esta potencia, esto que se ha formado en estos cines, cómo mantenerlo y cómo sostenerlo para que siga dando estos resultados. Así que muchas gracias por poder compartir con ustedes estas breves palabras. Y efectivamente, la propuesta era hablar sobre epistemología feminista y pensar en un aspecto de las muchas contradicciones que ha tenido la epistemología, la teoría del conocimiento, la legitimación del conocimiento científico en nuestras sociedades a través de las diferencias entre varones y mujeres. La ciencia representa un ideal del conocimiento humano legitimado socialmente y confiable para sustentar acciones relevantes en la vida social. El término ciencia presenta una ambigüedad. Por un lado, puede entenderse como el proceso, la construcción, la labor persistente de las comunidades disciplinarias, la ciencia como un proceso.
y por otro lado como un producto, el resultado, las teorías que resultan de ese trabajo colectivo. En ambos casos, como proceso y como producto, desde el feminismo tenemos críticas profundas acerca del papel que se nos ha dado a las mujeres como sujetos, pero también como objetos de esos saberes. ¿Qué es lo que la ciencia ha dicho de las mujeres? Representó su exclusión de formas legítimas de conocimiento y por lo tanto no poder participar en aquellas comunidades científicas que decían que somos las mujeres. Y esto implicó alejarnos de todos los espacios de construcción de ciudadanía y también no solo de los espacios de poder, de los espacios éticos, los espacios de construcción de lo justo. Por la exclusión persistente que todavía sufrimos en la formación y el ejercicio de la ciencia, y sobre todo por los modos de descripción de nuestras características y habilidades que nos calificaron como irracionales y por lo tanto incapaces no solo en el acceso al conocimiento, sino de la comprensión moral y de las normas, lo cual nos puso bajo sistemática tutela de los varones, prácticamente hasta mediados del siglo XX jurídicamente. Es decir, que tuvo serias consecuencias políticas y jurídicas. La epistemología feminista desarrollada en el último tercio del siglo XX coincide con un periodo crítico general con respecto al estudio de las ciencias, y en particular con un debate histórico y sociológico acerca de si los cambios en la ciencia deben ser estudiados de manera internalista o externalista. Aunque tenga ya más de medio siglo este debate, todavía subsiste la discusión acerca de si se puede, pero sobre todo si se debe, realizar un trabajo científico desprovisto de valores, en particular valores que hacen al androcentrismo que hoy se señalaba en el conocimiento científico, el androcentrismo del origen de la ciencia moderna. Ese andros, ese sujeto masculino poderoso que subordina a las mujeres, pero también a muchos varones. Una comunidad que se atribuyó la representación universal humana del conocimiento, pero estaba compuesta por varones blancos, europeos, privilegiados, ricos, capaces, de una condición social privilegiada. Al vincular género y ciencia, nos interesa discutir en especial las estrategias metodológicas que permitan una reconstrucción feminista de la ciencia, no solo del papel de las mujeres como sujetos de producción de conocimiento, sino los sesgos que el género de quienes producen conocimiento imprimen en el producto, en la teoría científica. Una historia internalista que meramente señala el progreso de una disciplina desde su constitución hasta su expresión más refinada, difícilmente recoja los criterios que influyen para integrar o modificar los contenidos de esos impulsos externos que modifican e impulsan los cambios. Analizar la ciencia como un producto humano, ponerla en su contexto social de producción, parece un camino obligado para una historia de la ciencia que se proponga develar los modos sutiles en que los sesgos de género, pero también los sesgos racistas, los sesgos de clase y muchos otros, coloniales, por supuesto, han desviado a las mujeres de sus propósitos de conocimiento. Es indiscutible entonces que tal reconstrucción debe ser externalista. La ciencia como un objeto de conocimiento y su reconstrucción se transforman en una tarea que necesariamente resquebraja los límites académicos de la disciplina histórica. Y entonces se revelará no solo el sexismo, sino también el racismo y el colonialismo que forman parte del pacto silenciado, oculto, tras el ideal de objetividad, universalidad, abstracción y neutralidad del ideal científico. Tarea interdisciplinaria y sumamente compleja, extremadamente compleja, llena de presupuestos filosóficos que deben ser discutidos, complicada por cuestiones de psicología y sociología del conocimiento, encuentra, sin embargo, en el feminismo expositoras notables entre las teóricas. Para simplificar, podríamos señalar desde ese momento, último tercio del siglo XX, 3 etapas en la epistemología feminista. Los primeros estudios fueron de rescate de figuras femeninas notables de la historia de la ciencia. Hoy se hizo un poquito de eso, ¿no? Señalar esas mujeres relevantes, importantes, que habían quedado silenciadas en el canon de las disciplinas, pero que vale la pena nombrar. Ese rescate de figuras femeninas notables
ocultas por el canon que las ignora. Una historia de las mujeres en ciencia que destaca, por ejemplo, la primera mujer que cuando a alguien se le pregunta, ¿hay mujeres en ciencia? ¿Qué responden? Marie Curie. Que destaca la figura de Marie Curie, que aún con 2 premios Nobel en su haber, nunca fue admitida por la Academia Nacional de Ciencias de París. La primera mujer en ser admitida en la Academia de Ciencias fue la física francesa Marguerite Perey, recién en 1962. Cuando Marie Curie pidió, una vez obtenido su primer premio Nobel, recordemos que ella sacó 2 premios Nobel, lo cual era excepcional, uno en física y otro en química, lo cual también era excepcional, 2 disciplinas diferentes. El primer premio Nobel pidió su ingreso a la academia y le dijeron que no porque era una mujer. Y ella preguntó en qué lugar de la reglamentación de la academia decía que no podían entrar mujeres. No había esta indicación. Y le dijeron que no estaba esa indicación explícita porque era obvio. Cuando ganó su segundo premio Nobel, insistió en volver a pedir este ingreso a la Academia de Ciencias de París. Y le dijeron, ya le dijimos que no porque es una mujer. Vieron que somos un poquito duras para entender nosotros. No porque es una mujer. Entonces ella dijo que no estaba esta cláusula explícita y que pedía que por favor los directivos de la academia se reunieran e hicieran, votaran esta posibilidad de su ingreso. 2 premios Nobel. Y entonces se reunieron los académicos y decidieron agregar una cláusula explícita que diga que no podían ingresar mujeres, porque se les estaba haciendo difícil. 1962 fue la primera mujer allí. Las academias, recuerdo que son del siglo XVII, es decir, que tenían un tiempo de formación académica. Sigue habiendo numerosos estudios que destacan los aportes de las mujeres en diversas disciplinas por su originalidad, que pone de manifiesto que comunidades más diversas de saberes ponen en discusión hipótesis más amplias para la comprensión de un mundo que todavía tiene fenómenos esquivos a su comprensión. La segunda etapa fue la revisión crítica de lo que los científicos desde la antigüedad teorizaron acerca de las mujeres, lo que a veces se llama el canon negativo, donde las disciplinas progresan desde Aristóteles, que consideraba que nuestra inferioridad consistía en que nuestra naturaleza era que éramos las mujeres frías, esponjosas y húmedas. En cambio, los varones eran cálidos, densos y secos, lo cual a cualquiera le resulta obvio, implicaba que ellos eran racionales y nosotras no. Hasta el debate actual sobre las diferencias neurológicas entre lo que se llama el cerebro masculino y el cerebro femenino, pasando por la diferencia entre nuestros genitales como una masculinidad imperfecta, incompleta, que no ha llegado a descender, o las medidas del peso de nuestros cerebros y el tamaño de nuestros cráneos, todos esos datos empíricos que establecen una diferencia, no se trata de negar la diferencia, se trata de explicarla. Esos datos fueron interpretados como una jerarquía que demostraba que la naturaleza misma nos hacía inferiores. Pero el resultado entonces es siempre el mismo. Esas diferencias se transforman en una jerarquía que revelan no solo la inferioridad de las mujeres, sino nuestra incapacidad por carecer de razón para el conocimiento teórico, para la ética, para el derecho, para la justicia. La tercera etapa que continúa y que desde mi punto de vista inspiró la crítica contemporánea más profunda, construye un armazón conceptual propio que no solo redefine la complejidad del sujeto de pensamiento, evitando así una universalidad abstracta, androcéntrica, sino que como praxis feminista procura impactar en la vida de las mujeres construyendo igualdad de derechos en la diversidad de sus entornos. Y esto es lo que este proyecto lleva adelante. No solamente una descripción diferente, sino una preocupación por la praxis. Quiero decir que para mí el feminismo implica la aceptación de 3 principios. Un principio descriptivo, que es observar las diferencias entre varones y mujeres y el perjuicio sistemático para las mujeres en casi todos los indicadores sociales.
Esa es una cuestión descriptiva, se muestra estadísticamente. Todavía hay gente que dice, como se mencionó recién, ya tienen todo lo que necesitan, como le decían a Gabriela Mistral, ya alcanzaron todo lo que necesitan. O cuando un caso satura la muestra. Si hemos tenido una presidenta en Argentina y en Chile, ya no hay diferencias políticas, porque hemos tenido un caso y eso satura la muestra. El segundo principio es un principio valorativo, prescriptivo, que tiene que ver con cómo deben ser las cosas. Estas desigualdades no son justas. Porque alguien podría pensar que como las mujeres somos inferiores, merecemos lugares inferiores. Es decir, que esa descripción por sí misma no nos lleva a hacer cambiar el mundo si naturalizamos esa inferioridad. Entonces, ese segundo principio ético que dice no es justo que sea así, pero eso no alcanza para el feminismo. No alcanza para que alguien tenga una vida feminista. Hace falta un principio práctico. Este es el aspecto político del feminismo, la praxis feminista, que implica comprometerme para no reproducir esas desigualdades y si tengo espacios de poder para revertirlas. Ese compromiso es un compromiso que se toma como una convicción. Hasta acá no hablé de hormonas ni hablé de genitales. Creo que cualquier persona puede ser feminista si acepta estos principios y compromete esta praxis. Y quisiera pensar que estoy no solamente ante un auditorio ilustrado, preocupado por las diferencias de género, sino ante un auditorio que está realizando esta praxis feminista. Es bueno tener en cuenta que estamos construyendo igualdad de derechos en la diversidad de entornos en que nos manejamos. Es bueno tener en cuenta que hay entre las pensadoras feministas puntos de vista divergentes y hasta contradictorios sobre problemas centrales. No hay algo que sea la epistemología feminista. Debemos considerar, por lo tanto, dos tipos de diferencia. Una diferencia en la perspectiva feminista en relación al conocimiento tradicional y la diferencia entre diversas posturas feministas, con influencias de corrientes filosóficas diferentes, tanto analítica como continental, y más recientemente latinoamericana, y eso le da una riqueza al pensamiento epistemológico extraordinaria, y diversas posturas políticas. Se abordan problemas tradicionales como la objetividad, la justificación del conocimiento, poniendo atención en revelar los condicionamientos del sujeto que lo produce. Los hallazgos epistemológicos más fuertes del feminismo reposan en la conexión que se ha hecho entre conocimiento y poder. No simplemente en el sentido obvio de que el acceso al conocimiento entraña aumento de poder, sino de modo más controvertido, a través del reconocimiento de que la legitimación de las pretensiones de conocimiento está íntimamente ligada con redes de dominación y de exclusión. Quienes concentran el saber está relacionado con redes de dominación y de exclusión. Helen Longino, una epistemóloga contemporánea, nota los paralelos entre los argumentos feministas y las tendencias críticas en filosofía de la ciencia. Ambas convergen en la conclusión de que no hay una posición de sujeto pura e incondicionada. Longino argumenta que tal reconocimiento requiere reconcebir el conocimiento como social, esto es, como el producto de interacciones sociales entre miembros de una comunidad y de interacciones entre ellos y los objetos de conocimiento implicados. No es solamente una relación entre el sujeto y el objeto individual, es una relación estructural. La objetividad, así revisada, debe también analizar las estructuras y relaciones sociales para los contextos de investigación dentro de los cuales se persigue el conocimiento. Una de las estrategias de la epistemología feminista para desarticular la aparente neutralidad del investigador y develar el modo en que los intereses se filtran en la construcción de teorías científicas es el análisis del lenguaje de las ciencias. Se discute entonces su transparencia, su aparente referencialidad directa, para mostrar en especial el riesgo del uso de las metáforas, algo que se nos atribuye a las mujeres, una habla metafórica. Al desarticular las metáforas usadas por científicos, queda de manifiesto que hay analogías que revelan no solo la asunción acrítica, sino incluso el refuerzo de ciertos valores sociales predominantes. Cuando esos valores implican relaciones opresivas entre los géneros, la ciencia se pone al servicio del control social. El miedo a la metáfora y la retórica en la tradición empírica es un miedo al subjetivismo, algo que también se nos atribuye a las mujeres.
La literalidad es masculina, la metáfora es femenina, la objetividad es masculina, la subjetividad es femenina. Un miedo a la emoción y a la imaginación. La descripción y la razón deben ser los valores preponderantes. La emoción y la imaginación parecen traicionar la objetividad del conocimiento. Y esto tradicionalmente entonces está sostenido por esta oposición entre lo femenino y lo masculino. En el origen de la ciencia moderna, en 1666, cuando surge la ciencia experimental contra lo que se consideraba el dogmatismo del pensamiento religioso, sobre todo, surge triunfante esa ciencia experimental. Un filósofo, Samuel Parker, dice: todas aquellas teorías filosóficas que son expresadas solo en términos metafóricos no son verdades reales, son meros productos de la imaginación, vestidos con unas pocas palabras huecas llenas de lentejuelas. Cuando sus disfraces extravagantes y lujuriosos entran con mayúsculas, la cama de la razón, la profanan con abrazos impúdicos e ilegítimos. Si pensamos los argumentos para no ingresar mujeres en los laboratorios, los argumentos para que ellas no se integren a equipos de investigación, diciendo que nuestras emocionalidades interfieren, etc., vamos a encontrar algunas analogías después de más de 400 años, ¿no? Evelyn Fox Keller, una de las primeras epistemólogas feministas, dice: está suficientemente claro que la consideración de la mente como activa y masculina y de la naturaleza como pasiva y femenina, o de la objetividad y la razón como rasgos masculinos y de la subjetividad, del sentimiento, la intuición como rasgos femeninos, favorece la exclusión de las mujeres de la ciencia, pero, y esta es la pregunta importante desde la perspectiva de la ciencia, ¿qué efecto, si lo hay, tiene sobre la propia práctica científica? Esto significa preguntar el efecto que tiene la ideología que se desprende del uso de las metáforas de género sobre la ciencia misma. La pregunta encierra un presupuesto, y es que el lenguaje utilizado influye en la representación cognitiva y no solo la expresa. Expulsar a las mujeres de las comunidades científicas también significó expulsar aquellas características que se le atribuían con exclusividad y que las apartaban de la razón. El efecto de décadas de praxis feminista resulta no solo en la mayor inclusión de las mujeres en las carreras científicas y de investigación, sino en la revisión de cuáles son las genuinas cualidades epistémicas, productoras virtuosas de saberes, y cómo las emociones, como uno de los principales ejemplos, hoy valoradas por los neurocientíficos, funcionan en la producción de conocimiento. Me quiero referir hoy especialmente a la cuestión de las emociones, porque habían sido excluidas completamente. La emoción entorpecía cualquier objetividad en ciencia. Bueno, hoy se está viendo que no hay acción racional posible, los economistas, que no hay conocimiento posible y no hay justicia posible si no es con esta integración de las emociones. Ya dejan de ser contradictorias. Las emociones han sido desde la antigüedad un problema que concitó la atención de la filosofía, encontrando allí muchas formulaciones que fueron la base de las distintas posturas psicológicas, por ejemplo, desde fines del siglo XIX, en que la psicología adquiere un estatuto de disciplina independiente. En los últimos 50 años se ha acumulado una gran cantidad de datos empíricos recogidos por psicólogos cognitivos y sociales, neurocientíficos, antropólogos y etnólogos. Esto ha influido sobre las formas filosóficas de teorizar sobre las emociones y es un gran desafío presente de la disciplina. La filosofía feminista, al agregar una crítica de género a estas teorías y al poner el acento en el compromiso práctico de sus aplicaciones, es el enfoque que quiero compartir aquí. Emoción y razón desde el comienzo configuran una dicotomía, y como el conocimiento se relaciona con la mente y la racionalidad, quedarán en oposición no solamente la emoción y la razón, sino las emociones y las corporalidades. En buena parte de la tradición filosófica, las dimensiones de la experiencia cognitiva, intelectual o racional han sido consideradas como separadas y superiores de la emocional y sentimental. Paralelamente, se atribuye al conocimiento y la razón un dominio masculino, reservando para el femenino emociones y sentimientos.
Durante siglos esta atribución sirvió de justificación para dejar a muchos sujetos, porque también esta prevalencia de la emocionalidad sobre la racionalidad se señalaba en las poblaciones originarias como poco propensas a la abstracción, en los afrodescendientes. Quiere decir que había muchos otros grupos discriminados, además de las mujeres. Entonces se usó como justificación para dejar muchos sujetos, en particular a las mujeres, pero también muchos varones subalternizados, fuera del ámbito de la educación superior, de la política, de la evaluación moral de sus acciones, confinándolas al ámbito de lo doméstico, el analfabetismo, la subordinación y la tutela. Así, conocimiento, emoción, masculino, femenino, forman una doble dicotomía exhaustiva y excluyente, junto a otras, objetivo, subjetivo, universal, particular, público, privado, etcétera, que a la vez están jerarquizadas y sexualizadas. Uno de esos términos en el par, invariablemente el masculino, tiene valor epistémico. Lo objetivo, lo público, lo universal, lo racional. El otro, lo subjetivo, lo singular, lo emocional, no tiene valor epistémico. Uno de los términos también se identifica con los productos más valiosos de la cultura, la ciencia, el derecho, lo que expresado en términos políticos configura relaciones hegemónicas de poder. Pero el estudio de las emociones, paradójicamente, parece hacer una contribución a la comprensión de la propia racionalidad. Así se ha concluido en la teoría de la acción racional y lo que se llama el problema del marco en economía o en derecho, donde las emociones seleccionan las alternativas relevantes sobre las disponibles y así posibilitan la decisión. La decisión no es entre todas las alternativas. Es como cuando uno va a votar, no analiza todas las boletas, analiza una parte que está de acuerdo con una selección emocional. Y así elegimos novio también, ¿no? No entre todos, sino algunos que forman parte de una preselección emocional. Es una elección racional. Quiero también valorar especialmente el aporte teórico de Humberto Maturana sobre las emociones desde la perspectiva de la biología del conocimiento. Maturana opone dos modelos biológicos, el de la competencia y el de la cooperación, indicando que es la cooperación en la convivencia lo que constituye lo social. Tomar la racionalidad como característica de lo humano es un obstáculo para la comprensión porque relega la emocionalidad a un aspecto animal. Todo sistema racional, dice Maturana, tiene fundamento emocional. Todo sistema racional tiene fundamento emocional. Desde el punto de vista biológico, lo que connota cuando habla de emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. Es decir, que las emociones nos abren un ámbito de intervención. Cuando esas emociones cambian, el ámbito cambia. Cuando no hay emociones, ese ámbito se cierra. Es decir, que indicarles a los científicos e indicarles a los varones, por añadidura, que deben controlar sus emociones, no expresarlas, no ceder a lo emocional, porque eso es poco masculino, nos asegura una ciencia absolutamente restringida. Según esta posición, cuando estamos bajo cierta emoción, hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Y aceptamos como válidos ciertos argumentos que no aceptaríamos bajo otra emoción. Todo sistema racional, dice Maturana, se constituye en el operar con premisas aceptadas a priori desde cierta emoción. Maturana rechaza la definición de un fundamento trascendental para lo racional que le diera validez universal. El fundamento emocional de lo racional no es una limitación, es su condición de posibilidad. Las emociones están vinculadas con lo social y con el lenguaje. Lo peculiar humano reside en el lenguaje y en su enlazamiento con las emociones. Quiero decir que como parte de las dicotomías también está el hecho de que se presenta en la masculinidad la expresión abstracta, sobre todo en la formulación matemática del conocimiento sobre el mundo, y se le opone por parte de las mujeres la narratividad. Y esa narratividad, ese uso narrativo del lenguaje, es considerado inferior e inapropiado, porque lo apropiado es universalizar de manera abstracta y no narrar cada singularidad. Entonces, él dice, el lenguaje tiene que ver con coordinación de acciones consensuales y por lo tanto está fundado en una emoción particular que es el amor.
El amor, dice, perdón por venir acá a hablar de amor, pero es lo que dice Maturana. El amor, dice Maturana, es la emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras acciones recurrentes con otro u otra lo hacen un legítimo otro u otra en la convivencia. Hoy se expresó, yo creo, por parte del rector esta apertura emocional, es decir, hacerle lugar a la posibilidad positiva de que las mujeres progresen es lo que nos permite reparar en ellas como sujetos alter ego en la convivencia. Hacer un programa desde un ministerio, desde un gobierno que tenga apertura de género, significa decir, estas personas nos importan, son relevantes en la interacción política. Y su aceptación, esa aceptación del otro o de la otra en la convivencia, es un fenómeno social. Solo son sociales, dice entonces Maturana, las relaciones que se fundan en la aceptación mutua. Sin esta interacción se produce separación y destrucción. Si en la historia de los seres vivos hay algo que no puede surgir en la competencia, eso es el lenguaje. El lenguaje necesita cooperación. Puede surgir solamente en la coordinación de conductas consensuales surgidas en la operacionalidad de la interacción mutua, de la aceptación mutua. Habrá relaciones humanas no basadas en el amor, pero no serán relaciones sociales. Por lo tanto, es decir, el mercado no nos proporciona estas relaciones sociales, no nos proporciona esta aceptación del otro, la otra en la convivencia, esta relevancia del otro, de la otra en la convivencia y esta emocionalidad dirigida a lo social. Por lo tanto, para Maturana, no todas las relaciones son sociales, no todas las relaciones humanas, y tampoco lo son todas las comunidades humanas, porque no todas se fundan en la operacionalidad de la aceptación mutua. Pensar la filosofía y la ciencia desde esta perspectiva puede ser escalofriante. Para mí, sobre todo, que vengo de un país donde ha dejado de haber tácitamente este compromiso en la aceptación mutua. Las feministas, analizando la no aceptación de lo femenino como rasgo de lo humano, hemos experimentado este escalofrío. Estrechamente relacionada con la reluctancia a reconocer aspectos cognitivos de la emoción y con su consecuente vinculación con lo femenino, está la cuestión de la pasividad. La pasividad tiene una relación ambigua con la subjetividad. Es un aspecto marcado por la mala reputación de las pasiones, pasión que tiene que ver con la pasividad, las emociones que se apoderan de mí, que se apoderan de nuestra conciencia contra nuestros deseos. Los filósofos han considerado la pasividad de las emociones como evidencia de su subjetividad y tengo que decir también de su feminidad, porque nos tocaba un papel pasivo frente a la actividad de lo masculino. El otro aspecto, sin embargo, en los últimos años, los filósofos han notado que la pasividad de las emociones tiene precisamente analogía en la pasividad de la percepción, es decir, no es una pasividad inactiva. Pero cuando creemos que hemos logrado horadar la cultura patriarcal para efectuar un cambio que permita reconocer a las mujeres como sujetos capaces de conocimientos relevantes para la ciencia, sin necesidad de neutralizar las condiciones subjetivas que resultan de su socialización, como la emocionalidad, la empatía y la narratividad, conjuntamente se produce una reapropiación patriarcal de las emociones. Y esto quiero señalar, porque nuestros avances para decir estas son condiciones importantes, son relevantes, deben tenerse en cuenta, avancemos científicamente para proponer que hay otro modelo de emocionalidad, el patriarcado coopta inmediatamente esos resultados para volver a las situaciones de poder originarias. La revalorización epistémica de las emociones nos permite profundizar sobre su complejidad, pero no borran totalmente el antagonismo clásico entre razón y emoción y su condición de obstáculo epistémico. Para ilustrar esta permanencia quisiera analizar una aplicación jurídica de este concepto. Quiero hacerlo porque al comienzo hablé de nuestra preocupación por una praxis transformadora de la realidad y cuando somos científicas dentro de cualquier área, pensamos de qué manera esto puede aplicarse y transformar más equitativamente la vida de varones y mujeres. Para ilustrarlo, entonces, quiero tomar una aplicación jurídica de este concepto de emoción que tiene actualidad y relevancia ya que se encuentra en uno de los focos críticos del feminismo jurídico en la desigual distribución de género en la valoración de su incidencia, el llamado estado de emoción violenta. Lo habrán escuchado, todos los femicidios supuestamente están justificados por un estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta se usa como atenuante
en muchas causas penales, sobre todo en los femicidios, porque se supone que hace perder al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva y que sus frenos inhibitorios están disminuidos en su función. No estamos hablando de una profunda alteración de la conciencia que conduciría a la inimputabilidad, puesto que el homicidio emocional no deja de ser un homicidio doloso, aunque los recuerdos de las circunstancias que rodean el hecho puedan aparecer a veces confusos. Aquí importa mucho el punto de vista de la psiquiatría forense. Para los peritos, la emoción tiene importancia fundamental, en especial en la aplicación en los juicios, pues la invocan en la psicogénesis de muchos delitos contra las personas. Según la enciclopedia jurídica, la dinámica de la delincuencia reconoce 3 tipos de emociones. La emoción fisiológica provoca perturbación de la capacidad de síntesis, puede haber inhibición voluntaria y tendencia al automatismo. Si bien no existe amnesia, puede haber memoria imprecisa. Su invocación se realiza en especial cuando hay falso testimonio o en algunos delitos culposos, un accidente, por ejemplo. La emoción violenta, que tiene una intensidad mayor que la anterior, pero tampoco llega a suprimir la conciencia ni la memoria. La memoria presenta trastornos trascendentes como falta de nitidez y lagunas, es decir, una hipomnesia, se baja la capacidad de memoria, irregular y a veces progresiva. Provoca mayor tendencia al automatismo y las conductas impulsivas. Y finalmente la emoción patológica, que produce inconsciencia fugaz, perturba la voluntad, el juicio y la inteligencia en forma grave. Hay amnesia de iniciación brusca y que abarca la totalidad del acto. Me puse en blanco, no recuerdo nada de lo que pasó, me desperté con un cuchillo ensangrentado en la mano. Necesita una base constitutiva y un factor determinante. Se pierde el control inhibitorio, se exalta el automatismo, hay descarga motriz y el sujeto puede sentir depresión posterior. Si peritos y jueces no tuvieran permanentes prejuicios y estereotipos de género, esta definición no merecería reproches. Pero en los homicidios conyugales o de otras parejas vinculados a varones y mujeres, las atenuantes de emoción violenta, las llamadas circunstancias extraordinarias que se ponen en consideración, de ningún modo son iguales en la valoración de la justicia. Lo que pone en duda su imparcialidad y aumenta las sospechas de la función de control que se tiene sobre esta figura. La contundente prueba de esta aplicación androcéntrica del derecho se encuentra en una investigación realizada por Marcela Rodríguez, abogada especialista en derechos humanos, y Silvia Chester, socióloga especializada en análisis de fallos judiciales, expuesta en un libro que se llama Homicidios conyugales y de otras parejas, la decisión judicial y el sexismo. Hicieron un exhaustivo análisis de fallos judiciales y encontraron los enormes prejuicios que hay dentro de esta evaluación que hacen los jueces de lo que los forenses les dan como datos. Las investigadoras ponen bajo la lupa feminista los sesgos de género, sin desconocer los de clase y raza también presentes, que configuran dimensiones sexistas de la práctica judicial. Se proponen identificar los hechos que los tribunales construyen y seleccionan como relevantes, las pruebas producidas en el juicio y su apreciación, entre estas los peritajes en su valoración o descalificación, la coherencia o la contradicción entre argumentaciones desarrolladas por los jueces, los registros de historiales de violencia, cómo se los nombra, cómo se los valora o se los omite, y la relación entre todas estas dimensiones y la conclusión de los casos y la determinación de las penas. Esto concluye en que muchos varones vean reducidas sus penas arguyendo una reacción emocional, sobre todo ante el abandono o el rechazo por parte de las mujeres. Y muchas mujeres son acusadas de homicidio, aunque maten a sus parejas en un contexto sostenido de violencia de género. Si ese contexto de violencia sostenido concluye en que ella lo mata, ella va a ir presa. Si él la mata a ella, recuerdo ahora un caso en que un juez se sintió muy identificado con la víctima, que dijo que la mujer le había dicho que no la satisfacía sexualmente, y el juez dijo, cualquier varón se vería irritadísimo, ofendidísimo, o sea, él consideró cómo reaccionaría él y juzgó de acuerdo con esa reacción. Ningún varón aceptaría, es decir, yo no acepto de la misma manera que la víctima. He querido en esta introducción, con esto voy a terminar, dar un ejemplo del modo en que la ciencia influye en nuestras vidas cotidianas, y es justamente por esa relevancia que el feminismo crítico ha puesto su mirada sobre ella.
El contexto epistemológico más reciente nos permitiría hablar de epistemologías decoloniales, de epistemologías queer y trans, de epistemologías de la ignorancia, de la resistencia, las valoraciones plurales de las epistemologías de Labia Yala, todas ellas tienen impacto en la vida de las mujeres. Un mundo que se abre a la epistemología para discutir nuestra autoridad epistémica, la relevancia de nuestras visiones del mundo y también para producir una subversión semiótica de los saberes patriarcales y androcéntricos, revertir su valor de poder. Me van a permitir terminar con una cita personal porque expresa una convicción que mantengo desde hace décadas y he acompañado y visto florecer en la conciencia colectiva. Varias desobediencias sociales van construyendo otras autoridades epistémicas. Las epistemologías de la resistencia legitiman saberes colectivos que disputan autoridad política, que disputan poder y disputan las reglas para la construcción de ese poder. Los movimientos sociales emancipatorios, antipatriarcales, anticapitalistas, anticoloniales, oraban con su práctica y su visibilidad antes tímida y hoy inocultable la hegemonía de esos saberes, que como toda hegemonía, ya lo sabemos, es política y no científica. Gracias.